Buenos días, hermanos queridos. Hoy quiero comenzar este día compartiendo una verdad profunda que puede transformar nuestra forma de esperar en Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos de incertidumbre, esperando una respuesta de Dios que parece no llegar. Y es fácil preguntarnos, ¿por qué no se cumple lo que pido cuando lo pido? ¿Por qué parece que Dios tarda tanto? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Dios no llega tarde. Él nunca se adelanta, pero siempre llega en el momento perfecto. Y aunque a veces no entendemos la espera, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Cuando las cosas no suceden como esperamos, no es porque Dios no nos escuche, no es porque nos haya olvidado. Al contrario, es porque su amor por nosotros es tan grande, que Él prefiere darnos lo mejor en el momento exacto, y no antes. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, a cambiar tu perspectiva. Cuando no vemos respuesta, Dios está preparando algo mucho mejor que lo que podemos imaginar. El tiempo de Dios no es nunca tarde, ni lento. Es sabio, exacto y perfecto. Él sabe cuándo y cómo responder, de acuerdo a su voluntad. Así que si hoy te encuentras esperando algo, ya sea una sanidad, una provisión, o ese milagro que has estado buscando, quiero que sepas algo. Dios está trabajando a tu favor, y el momento perfecto está mucho más cerca de lo que crees. Hoy vamos a descubrir juntos por qué los tiempos de Dios, aunque a veces parecen tardar, siempre son los mejores para nosotros. Así que te invito a que te prepares para un tiempo de oración y reflexión, porque Dios te está invitando a confiar en sus tiempos perfectos, sin importar las circunstancias. Abraham es un ejemplo claro de lo que significa esperar en el tiempo perfecto de Dios. Dios le hizo una promesa que parecía imposible. A los 75 años Dios le dijo, serás padre de naciones. Pero la respuesta no llegó de inmediato. Abraham y su esposa Sara esperaron años, 25 años para ser exactos. Imaginen lo difícil que fue para ellos. Sara, que ya era anciana, no podía concebir, y las circunstancias no parecían favorables. Abraham seguramente se preguntaba, ¿por qué no llega el hijo que me prometiste, Señor? A pesar de la promesa, la espera se hizo larga, llena de frustraciones y dudas. Sin embargo, Dios no estaba tardando. En Génesis 21:2, vemos que finalmente, el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo con ella como había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no había olvidado la promesa. Él la cumplió en el momento perfecto, cuando todo parecía imposible. No es que Dios llegue tarde, es que Él sabe cuándo es el mejor momento para cumplir su palabra. En la espera, Abraham y Sara fueron transformados. La espera no solo fue para ver nacer a Isaac, fue un tiempo en el que Abraham y Sara fueron moldeados en su fe, en su confianza y en su paciencia. Al final, lo que parecía una demora, era en realidad una preparación divina para lo que vendría. Cuando Dios no responde de inmediato, no es porque se olvide de ti, sino porque está preparándote para algo mucho mejor, en su tiempo perfecto. Otro ejemplo poderoso de la espera perfecta de Dios lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Desde joven José tuvo sueños en los que sus hermanos se postraban ante él, pero esos sueños no se hicieron realidad de inmediato. En lugar de ver la promesa cumplida, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Su vida parecía estar llena de injusticias. José fue encarcelado injustamente, acusado de algo que no hizo. Pero a pesar de todo, nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan perfecto para su vida. José pasó por muchas pruebas. Fueron años de sufrimiento, de soledad, de angustia, de preguntas sin respuestas. Seguramente José se preguntó, ¿por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué no llega la bendición? Pero en todo momento, Dios estaba con él, guiándolo, formando su carácter y preparando el escenario para su gran propósito. Finalmente, cuando todo parecía perdido, Dios lo levantó de la prisión para colocarlo como el segundo al mando en Egipto. En Génesis 41:46, leemos que José estaba de 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Fue en el momento perfecto cuando Dios lo usó para salvar a muchas naciones del hambre. El tiempo de espera de José fue largo, pero cuando llegó la respuesta, fue mucho más grandiosa de lo que él pudo haber imaginado. No solo salvó a su familia, sino que fue parte del plan divino que afectó el destino de miles. Dios nunca llegó tarde. Todo sucedió en el momento justo. Cuando te sientas en medio de la adversidad, recuerda que como José, Dios te está preparando para algo mayor,
aunque no lo puedas ver ahora. Tu espera es parte de tu preparación divina. Moisés es otro gran ejemplo de lo que significa confiar en los tiempos perfectos de Dios. Desde el momento en que Moisés fue llamado, todo en su vida pareció un desafío, a pesar de haber sido criado en la corte del faraón. Dios lo eligió para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero la promesa de liberación no se cumplió de inmediato. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado nuevamente por Dios para llevar a los israelitas hacia la libertad. Durante todo ese tiempo Moisés se preparó, y aunque enfrentó muchas dificultades, nunca perdió la fe en que Dios lo usaría. Sin embargo, en el momento adecuado Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente y le dio la misión de liberar a los israelitas. Pero cuando Moisés fue a hablar con el faraón, no solo fue rechazado, sino que las cosas empeoraron. El faraón endureció su corazón y el pueblo de Israel sufrió aún más. Es fácil pensar que Dios estaba tardando, pero todo estaba ocurriendo según su plan perfecto. Dios estaba preparando el terreno para una intervención sobrenatural. El gran milagro llegó cuando, después de muchas plagas, Dios abrió el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran hacia la libertad. Éxodo 14:21 dice: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder al mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. La espera de Moisés no fue en vano. Dios estaba orquestando todo en el momento perfecto. El pueblo de Israel fue liberado, y Moisés vio la manifestación del poder de Dios de manera gloriosa. Aunque la espera fue larga, el resultado fue mucho más grande que lo que Moisés había esperado. El tiempo de Dios nunca es tarde. Él sabía cuándo era el mejor momento para actuar. El milagro de la resurrección de Lázaro es uno de los más impactantes ejemplos de cómo Dios cumple su propósito en el momento perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús, esperando que él llegara rápidamente para sanarlo. Pero Jesús no llegó de inmediato. Lázaro murió antes de que Jesús llegara. Juan 11:6 nos dice: Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Te imaginas cómo se sintieron Marta y María? ¿Por qué Jesús no vino a tiempo? La espera fue larga y dolorosa, y en su tristeza Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero Jesús les dijo algo que cambiaría su entendimiento para siempre: tu hermano resucitará. Cuando finalmente Jesús llegó a la tumba de Lázaro, ya hacía 4 días que había muerto. A los ojos humanos parecía demasiado tarde para hacer algo, pero Jesús no llegó tarde. Él llegó en el momento perfecto. Jesús oró y clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y lo que parecía una derrota se convirtió en una gran victoria. Lázaro salió de la tumba y fue restaurado a la vida. Juan 11:44 relata: Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Dios no estaba tardando. Él estaba preparando la oportunidad para mostrar su poder de una manera gloriosa. La resurrección de Lázaro fue mucho más que un milagro físico. Fue una lección profunda sobre los planes perfectos de Dios. Jesús sabía que al esperar, la gloria de Dios se manifestaría de manera más poderosa, fortaleciendo la fe de todos los presentes. El nacimiento de Jesucristo es, sin duda, uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad, y un claro ejemplo de que los tiempos de Dios son siempre perfectos. Durante siglos el pueblo de Israel esperaba al Mesías prometido, anhelando la llegada del Salvador. Sin embargo, Dios no envió a su Hijo cuando la gente pensaba que era el momento adecuado. En lugar de eso, lo hizo en el momento exacto según el plan divino. Gálatas 4:4 nos dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació en un tiempo aparentemente normal, pero en realidad era el momento perfecto según la voluntad de Dios. Si hubiera nacido antes o después, no se habría cumplido el propósito de salvación para toda la humanidad de la misma manera. La historia de su nacimiento es fascinante. Dios eligió un pesebre, un lugar humilde, para que naciera el Salvador del mundo. No un palacio ni una corte real. Jesús vino al mundo sin fanfarrias, pero con una misión celestial que cambiaría todo. Cuando nació, solo un pequeño grupo de pastores lo reconoció como el Mesías. No había grandes multitudes, pero en el cielo hubo gran celebración. Los ángeles anunciaron su nacimiento cantando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Este evento no ocurrió por casualidad. Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador en el momento exacto, para que el mundo pudiera ser redimido. Nada en los planes de Dios es casual. Todo está perfectamente orquestado. Dios no llega tarde, y cada momento en su plan tiene un propósito profundo. Jesús vino en el tiempo de Dios, en el momento más oportuno para cumplir con la redención de la humanidad. Otro gran ejemplo de cómo Dios obra en el tiempo perfecto es la historia del profeta Elías. En Reyes 17, Elías fue llamado por Dios para llevar una palabra de juicio al rey Acab, quien había llevado a Israel a la idolatría. Dios usó a Elías de manera poderosa, pero también lo condujo a través de tiempos de espera y de preparación. Cuando Elías proclamó que no habría lluvia en Israel, Dios lo llevó al arroyo de Kerit para que allí recibiera sustento. Reyes 17:6 nos dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías estaba esperando en el tiempo de Dios, confiando en que Dios proveería lo que necesitaba. Durante ese tiempo, Dios no solo lo sustentó físicamente, sino que lo preparó para lo que venía a continuación. Cuando el arroyo se secó, Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta. El tiempo parecía complicado, pero Dios lo estaba guiando. Cuando Elías llegó, la viuda estaba a punto de morir de hambre. Sin embargo, Dios obró el milagro. La harina y el aceite de la viuda nunca se agotaron, y Dios restauró la vida del hijo de la viuda. Reyes 17:15-16 relata: ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite del abotijo menguó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Elías. Dios había preparado cada detalle, aunque Elías no entendía el propósito completo. Dios estaba guiando cada paso de su vida en el tiempo perfecto. A veces, no comprendemos los momentos de espera, pero siempre podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande para nosotros, incluso cuando todo parece incierto. David es otro ejemplo maravilloso de cómo Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Cuando Dios escogió a David para ser el rey de Israel, él era un joven pastor, alejado de la vida palaciega y sin ninguna expectativa de convertirse en rey. En Samuel 16, el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel. Pero en un momento crucial, Dios no eligió a los hermanos mayores de David, que eran más fuertes y más preparados, sino a David, el más joven. Samuel 16:13 nos dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. A pesar de haber sido ungido por Dios, David no asumió el trono inmediatamente. De hecho, pasó muchos años huyendo del rey Saúl, quien lo perseguía y trataba de matarlo. David vivió en la incertidumbre, sin saber cuándo recibiría el reino que Dios le había prometido. Durante todo ese tiempo, Dios formó el carácter de David, enseñándole paciencia, humildad y confianza en su voluntad. Aunque David había sido ungido rey, su vida no fue fácil. Pasó por pruebas que parecían interminables, pero cada momento de espera era parte de la preparación de Dios para el gran llamado que tenía para él. Dios usó esos años de espera para preparar a David para gobernar con sabiduría y justicia. Finalmente, cuando el tiempo de Dios llegó, David fue coronado rey de Israel. 2 Samuel 5:4-5 dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. La espera de David fue larga, pero todo sucedió en el tiempo perfecto de Dios. Él fue preparado para ser el rey que Dios quería que fuera. El tiempo de espera de David no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación para el futuro glorioso que Dios tenía para él. La historia del pueblo de Israel en el desierto es otro testimonio de cómo Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto, incluso cuando parece que todo está perdido. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les prometió llevarlos a una tierra de abundancia, la tierra prometida. Pero lo que parecía ser una liberación rápida se convirtió en una larga travesía por el desierto, que duró 40 años. Durante este tiempo, el pueblo enfrentó hambre, sed y desafíos constantes, lo que llevó a muchos a quejarse y dudar de la promesa de Dios. Éxodo 16:4 nos relata: entonces dijo el Señor a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la ración de un día, para que yo lo ponga a prueba, si anda en mi ley o no.
Aunque el pueblo de Israel estaba pasando por una larga espera, Dios nunca los abandonó. Él los alimentó con maná del cielo, les dio agua de la roca y los protegió de sus enemigos. Cada necesidad fue suplida en el momento adecuado, aunque la espera parecía interminable. El tiempo en el desierto fue, en realidad, un tiempo de prueba y preparación. Dios no solo estaba guiando a su pueblo hacia la tierra prometida, sino también formando su carácter. Dios quería que aprendieran a confiar en Él completamente, sin importar las circunstancias, sin ver todo claro. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les recordó a los israelitas: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Cuando finalmente, después de 40 años de espera, Israel entró en la tierra prometida, se dieron cuenta de que el tiempo de Dios había sido perfecto. Cada etapa de su travesía les permitió prepararse espiritualmente y depender completamente de Él. Lo que parecía ser un largo tiempo de espera fue, en realidad, un proceso divino para fortalecerlos y guiarlos hacia su propósito. El apóstol Pablo también experimentó lo que es esperar en los tiempos perfectos de Dios. Después de su conversión, donde Dios lo transformó de ser un perseguidor de cristianos a un líder de la iglesia, Pablo comenzó a predicar el evangelio con fervor. Sin embargo, su ministerio no fue fácil. Pablo enfrentó persecución, encarcelamientos y constantes desafíos. Pero lo que es fascinante es que, a pesar de todos los obstáculos, Dios lo usó poderosamente en su tiempo perfecto. En Hechos 9:15-16, Dios le dijo a Ananías: «Ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Pablo, en su vida, tuvo que esperar mucho para ver el pleno cumplimiento de su misión. En varias ocasiones fue encarcelado y pasó tiempo en prisión. De hecho, una gran parte de sus cartas, que ahora forman una parte esencial del Nuevo Testamento, fueron escritas mientras estaba encarcelado. ¿Te imaginas el sufrimiento que debió haber experimentado al ver que, en lugar de estar viajando y predicando, estaba preso, sin saber cuándo sería liberado? Sin embargo, Dios usó esos momentos de espera para formar a Pablo, para enseñarle la importancia de perseverar en medio de las dificultades. Además, Dios lo usó para escribir cartas que han impactado generaciones. La espera de Pablo no fue en vano, porque lo que Dios estaba haciendo en su vida tenía un propósito eterno. En Filipenses 1:12, Pablo comparte su perspectiva: «Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el avance del Evangelio». Pablo, a pesar de las dificultades, nunca perdió la fe. Él entendió que sus sufrimientos y su espera no eran en vano, sino parte del plan divino para cumplir su propósito. A veces nuestras pruebas y esperas nos preparan para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La iglesia primitiva también experimentó el tiempo perfecto de Dios en cuanto a expansión y evangelización. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos recibieron la misión de ir y predicar el evangelio al mundo entero. Pero hubo un tiempo de espera antes de que pudieran cumplir esta misión plenamente. Jesús les dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Hechos 1. Aunque los discípulos fueron testigos de los milagros de Jesús y fueron enviados a predicar, el tiempo de Dios para el derramamiento del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. En Hechos 2:4 leemos: «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». ¿Por qué no sucedió esto antes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Dios tenía un plan divino para ese día. El tiempo de Dios no solo era para llenar de poder a los discípulos, sino para permitir que el mensaje de la salvación se expandiera más allá de Jerusalén, hacia todas las naciones, a través del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia primitiva experimentó un despertar, se convirtió en un movimiento global, y la predicación del Evangelio alcanzó nuevas fronteras, como nunca antes. Hechos 2:41 dice: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas». Este fue el momento perfecto de Dios para que la iglesia comenzara a crecer y a multiplicarse, y lo hizo de manera sobrenatural. Aunque los discípulos no sabían exactamente cuándo, Dios había preparado el momento exacto para que todo se cumpliera. A veces, nuestra vida espiritual también pasa por tiempos de espera, pero
Al igual que los discípulos, Dios tiene un propósito perfecto para cada momento. Su tiempo es siempre el mejor. Y cuando Él da el sí a nuestras oraciones, el resultado es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se encontraron en una situación de espera, tal como lo había prometido Jesús. Él les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:4-5, Jesús les dijo: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos sabían lo que Dios les había prometido, pero la espera no fue fácil. Durante 10 días, esperaron en el cenáculo, reunidos en oración, sin saber exactamente cuándo ni cómo se manifestaría el poder de Dios. No sabían lo que venía, solo sabían que debían esperar. Y en ese tiempo de espera, Dios estaba preparando el momento perfecto. En Hechos 2:4, el momento llegó de manera sobrenatural. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el momento de la manifestación del Espíritu Santo, y fue el inicio de la expansión global del cristianismo. La espera, aunque larga, fue completamente necesaria para que los discípulos fueran llenados de poder. De ahí en adelante, la iglesia comenzó a crecer y a predicar sin límites, porque el poder del Espíritu Santo se derramó en el momento perfecto, como parte del plan divino de Dios. La historia de Zacarías y Elizabeth es un hermoso recordatorio de que Dios obra en su tiempo perfecto, incluso cuando parece que las promesas tardan en cumplirse. En Lucas 1:6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios y caminaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, a pesar de su rectitud, había algo que les faltaba: un hijo. Elizabeth, su esposa, era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Durante años oraron y pidieron a Dios por un hijo, pero la respuesta no llegaba. Zacarías y Elizabeth esperaban, confiando en que Dios escuchaba sus oraciones, pero el tiempo seguía pasando sin un cambio en su situación. En muchos casos, la espera y la desesperación podrían haber llevado a Zacarías y Elizabeth a rendirse, pero su fe permaneció firme en el Señor. En Lucas 1:11-13 leemos: se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías al verle se turbó, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. El tiempo de Dios llegó cuando menos lo esperaban. Dios les dio la promesa de un hijo, quien sería Juan el Bautista, el que prepararía el camino para el Mesías. La espera de Zacarías y Elizabeth no fue en vano, ya que Dios les dio un hijo en su tiempo perfecto, quien jugaría un papel crucial en la historia de la salvación. Este relato nos enseña que, aunque la respuesta a nuestras oraciones no siempre llegue en el tiempo que deseamos, Dios tiene un propósito divino en cada espera, y todo ocurre cuando Él lo considera apropiado. Las promesas de Dios no son olvidadas, simplemente son cumplidas en su tiempo perfecto. La historia de Esther es otro ejemplo impresionante de cómo Dios usa el tiempo perfecto para cumplir su plan divino. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo el dominio persa, Esther, una joven judía, fue elegida como reina de Persia. Sin embargo, en ese momento, ella no sabía que Dios la había colocado en esa posición estratégica para salvar a su pueblo. El pueblo judío estaba en peligro debido a un malvado complot orquestado por Amán, el consejero del rey, para exterminarlos. Aunque Esther era reina, no se atrevió a ir directamente ante el rey sin ser llamada, ya que hacerlo sin invitación podría haberle costado la vida. Esther enfrentaba un dilema: arriesgar su vida para salvar a su pueblo, o esperar en el tiempo adecuado de Dios. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser reina? Esta palabra le dio la perspectiva que necesitaba. Dios había preparado todo para este momento específico, y Esther eligió actuar con valentía, confiando en que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Esther 5:2 dice: y cuando vio el rey a Esther la reina, que estaba en el atrio, ella halló gracia ante sus ojos,
y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en su mano. En el momento perfecto, Esther encontró favor ante el rey y pudo revelar el complot de Amán, salvando a su pueblo. El tiempo de Dios, aunque pareció incierto al principio, fue perfecto para liberar a los judíos y desbaratar los planes malvados de Amán. La historia de Esther nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito o el tiempo de nuestras circunstancias, Dios tiene todo bajo control. Él te ha colocado en el lugar y momento exacto para cumplir su plan. Lo que parece ser una coincidencia, es parte del plan perfecto de Dios para ti. El último y más grande ejemplo del tiempo perfecto de Dios es la segunda venida de Cristo. La Biblia nos enseña que Dios ha establecido el tiempo exacto para que Jesús regrese y complete su obra de redención. Aunque hemos estado esperando la promesa de su regreso durante miles de años, podemos estar seguros de que su retorno ocurrirá en el momento perfecto, según la voluntad divina de Dios. En Mateo 24:36, Jesús nos dice claramente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A lo largo de la historia, muchos han intentado predecir cuándo sucederá, pero la realidad es que solo Dios sabe el momento exacto. Jesús nos ha llamado a vivir preparados y a estar vigilantes, porque Él regresará cuando menos lo esperemos. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Nosotros vivimos en un mundo donde la espera nos parece larga, donde las respuestas no siempre son inmediatas. Pero con el regreso de Jesús, Dios está cumpliendo su plan de redención perfecto, y aunque no sabemos el día ni la hora, podemos confiar en que todo sucederá cuando sea el momento adecuado. En 2 Pedro 3:9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, y su espera no es una demora, sino una oportunidad de salvación para todos. La razón de este tiempo de espera es que Él quiere que más personas vengan a Él. La segunda venida de Cristo ocurrirá cuando Dios haya cumplido el propósito de su paciencia. Mientras esperamos, Dios nos llama a ser luz en el mundo, a predicar el Evangelio y a vivir en santidad, porque el regreso de Cristo será en el momento perfecto. Si algo en tu corazón se movió hoy, dale espacio a la fe. Suscríbete, comparte este mensaje y sigue con nosotros en este viaje espiritual. El cielo aún tiene más para ti.